noches, Dios les bendiga. Vengo a traerles un mensaje que es muy necesario para todos nosotros. Porque de hecho la Biblia dice que está establecido para toda la gente que muere una sola vez y después el juicio. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. A lo mejor ya has escuchado alguna vez algún mensaje de la Biblia, pero este mensaje es el Evangelio que el Señor Jesucristo le encomendó a sus apóstoles. No sé si has escuchado en alguna parte de alguna película donde les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo no vengo a hacer esto porque me pagan o para pedir dinero, no, simplemente porque es un mandato del Señor Jesucristo. A lo mejor dirás, bueno, pues yo no creo en Cristo ni tampoco en Dios. Bueno, eso no importa. Dice la Biblia que serás juzgado aunque no creas. Entonces, hay un texto en Apocalipsis. En Apocalipsis 20:11 en adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí dice que seremos juzgados. Gracias, igualmente. Aquí dice que seremos juzgados. Pero a lo mejor tú te preguntarás, bueno, ¿y conforme a qué seremos juzgados? No sé si has escuchado la ley de Dios o has visto alguna película de Moisés, de los 10 mandamientos. Yo imagino que sí, la mayoría. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de nosotros ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién ama a Dios? Nadie, ¿verdad? De hecho la Biblia lo dice, que no hay ni siquiera uno que ame a Dios. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, aquí dice que no hay ni siquiera uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno que ame a Dios. Entonces, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, por lo cual nadie ama a Dios. Entonces hemos quebrantado el primer mandamiento. También dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. A lo mejor dirás, bueno, pues yo jamás he usado el nombre de Dios en vano, o algo así. ¿Quién alguna vez usó el nombre de Dios como para decir, gracias a Dios, me fue bien en mi trabajo, me fue bien en mi escuela, me fue bien esto, no me pasó nada y esto, pero no nada más usas el nombre de Dios al principio, pero no usas el nombre de Dios para hablar sobre Él, sino para hablar sobre ti. Usas el nombre de Dios, pero para hablar sobre ti o para decir que te fue bien en cualquier otra cosa, menos hablar la palabra de Dios. Yo imagino que la mayoría lo hemos hecho. Entonces, eso es usar el nombre de Dios a la ligera. Usar nada más, me fue bien, gracias a Dios. No más, me fue bien. Pero nunca alabamos a Dios. No tomamos el nombre de Dios para alabarlo. Simplemente para algo para nosotros, como me fue bien, nada más. No para alabarlo. Entonces, nos hemos dado cuenta que hemos quebrantado el mandamiento que dice, amarás a Dios, y el mandamiento que dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Esos dos los hemos quebrantado. También dice, no matarás. ¿Quién de los que está aquí jamás ha matado? Yo imagino que algunos dirán, bueno, pues yo no, yo jamás he matado.
Ok, físicamente a lo mejor no, pero fíjate lo que dice la Biblia. Según a los ojos de Dios, ¿qué es matar? Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Primera de Juan 3:15. Entonces, a los ojos de Dios, ¿quién es un asesino? El que odia. Toda persona que ha odiado a otra persona delante de Dios ya mató, ya es un asesino. Entonces, la mayoría o todos ya hemos quebrantado ese mandamiento que dice, no matarás. También dice, no robarás. En Éxodo 20:15 lo dice, no robarás. ¿Quién jamás en su vida jamás tomó algo que no sea suyo? Aquí no dice la cantidad, lo que sea. ¿Quién jamás ha tomado algo que no es suyo? Imagino que la mayoría. De hecho, a lo mejor 5 minutos en tu trabajo. Sale 5 minutos antes, cuando tienes que salir a la hora exacta. Yo imagino que sí has hecho eso. No es necesario robar un banco para decir que eres un ladrón. Para Dios, la persona que agarra algo que no es tuyo, por más pequeñito que sea, un alfiler, un cigarro, un chicle, una hebra de hilo, lo que sea, que no sea tuyo, delante de Dios ya eres un ladrón. Ya es ser ladrón, perdón. Dice, no digas mentiras, no mentirás. ¿Quién de nosotros jamás en nuestra vida ha mentido? ¿Quién jamás ha dicho una mentira? De hecho, si hoy dijera, ¿sabes qué? Yo jamás he mentido, estarías mintiendo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, todos hemos mentido. Hemos quebrantado ese mandamiento también que dice, no mentirás. Otro mandamiento también dice, en Éxodo 20:14, no cometas adulterio. ¿Quién jamás ha cometido adulterio? A lo mejor algunos dirán, bueno, yo jamás, porque de hecho no estoy ni casado, no tengo novia, estoy solo. Pero fíjate, a los ojos de Dios, ¿qué es cometer adulterio? Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y tanto los hombres como las mujeres cometen adulterio. ¿Y sabes a qué equivale ver al sexo opuesto con morbosidad? Delante de los ojos de Dios, al ver una persona al sexo opuesto con morbosidades, hace cuenta que ya tuviste relaciones sexuales con esa persona. A lo mejor dirás, bueno, pues qué extremo, ¿no? Se me hace una tontería, a lo mejor alguien piensa eso. Fíjate por qué delante de los ojos de Dios eso es como que ya tuviste relaciones sexuales. En Isaías 6:3 dice, y se decían el uno al otro, los ángeles, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Por eso es que es pecado. O a lo mejor para nosotros es muy dramático, ¿no? Decir, bueno, ¿a poco nada más porque veo a alguien ya cometí adulterio? Bueno, delante de los ojos de Dios sí, a lo mejor para nosotros hasta mentir no es tan malo. Pero la Biblia dice que el que miente va al infierno. O sea que no solo el asesino, no solo el violador, no solo el narcotraficante, no solo el sicario va al infierno, solo por ser más malos, no. Aquí todos somos malos, la Biblia dice que no hay ni uno justo. Todos somos malos y todos merecemos el infierno. Entonces, nos hemos dado cuenta que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Imagina que hoy mueres, ¿no? Que hoy mueres y te vas a enfrentar al juez justo, a Dios, y Él te va a juzgar conforme a su ley, conforme a los 10 mandamientos. Si Él te juzga conforme a su ley, conforme a los 10 mandamientos, ¿crees que serías inocente o culpable? Yo sería culpable, yo soy pecador, pero yo no sé tú. ¿Crees que serías inocente o culpable? Yo imagino que la mayoría seríamos culpables, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y de hecho, como te decía, no importa si no crees en Dios. Dios no ocupa que creas en Él para ser más Dios o para tener más poder. Dios está completo contigo o sin ti. Pero fíjate, en Romanos 5:8 dice que en esto Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aunque no te necesita, aún así Cristo murió por nosotros. Cristo vino, entregó su vida, cargó tus pecados. El justo por los injustos. Él jamás en su vida pecó, jamás quebrantó la ley de Dios. Y Él fue castigado. Recibió un castigo que tú y yo merecíamos, cuando en realidad Él no debía recibir ese castigo.
Pero fíjate, aquí muestra a Dios su amor, porque a lo mejor al principio creías, bueno, solamente estás diciendo que Dios es ira, que Dios solo me quiere condenar al infierno, que solo Dios quiere el mal para mí, pero no. Dios es justo, por eso el que quebranta su ley va al infierno, y yo merezco el infierno, y tú mereces el infierno, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Dios es amor, pero un Dios solo amor, que no tiene justicia, entonces no es Dios, porque Dios es justo, y le va a dar castigo con justicia al que ha quebrantado su ley. Gracias. Entonces, de hecho en Salmos, te voy a leer un texto que viene en Salmos. En Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Y quién de nosotros es pecador? Acabamos de ver que todos somos pecadores, ¿no? Entonces, tanto tú como yo somos pecadores, tanto tú como yo merecemos el infierno, tanto tú como yo traemos el pecado en nosotros. Y a lo mejor no lo has entendido muy bien, pero fíjate, el pecado para Dios es como cuando agarras un hígado de pollo o un pollo ya hediondo, apestoso. Imagina que te lo quieres echar a la boca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vas a querer vomitar encima de él, ¿no? De hecho, el pecado para Dios es eso. Dios le da asco el pecado. Y no es verdad lo que dijo, una frase que dijo Gandhi, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. De hecho, te acabo de leer Salmos, que Dios está airado contra el pecador. No contra el pecado, contra el pecador. Porque el que lleva a cabo el pecado es la persona. El pecado por sí solo no puede hacer nada. Nosotros somos los que llevamos a cabo el pecado, el quebrantar la ley de Dios. Entonces el que va al infierno somos nosotros. Pero te acabo de decir que en Romanos 5:8 Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo rebeldes, rechazándolo, aún así Cristo murió por nosotros. Porque de hecho mucha gente dice, no creo en Dios, y yo no creo que exista el infierno, y yo no creo que después de la muerte exista nada. De hecho, no importa si tú no crees o si hay alguna persona que no crea, eso no importa. El que una persona no cree en Dios no impide que esa persona vaya a ser juzgada el día de su muerte. Eso no impide nada, porque de hecho nadie puede impedirle nada a Dios, porque Dios es el creador del cielo y de la tierra y no hay nadie que le diga, ¿y por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Porque Él hace lo que Él quiere. En Daniel lo dice, la Biblia lo dice, que Dios hace lo que Él quiere y no hay quien le diga, ¿y por qué lo haces? Y no es porque sea como un berrinche, no, simplemente porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Entonces, de esta manera Dios muestra su amor, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3 también dice, a lo mejor ya lo has escuchado, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Cuando se refiere a la luz, es Jesús. Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado que a Jesús. Entonces, como acabamos de ver, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni uno que ame a Dios. Todos aborrecen a Dios. Pero aún así Dios muestra su amor mandando a Cristo, el Cordero de Dios, que Él jamás pecó, pero entregó su vida por los pecadores, por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te das cuenta, también en Juan 14:6 dice, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada fuera de Cristo que nos pueda salvar. De hecho, ni las buenas obras, ni una religión, ni haciendo mandas, ni yéndote de rodillas a ningún lado, te puede salvar. Yo soy cristiano, pero el que yo sea cristiano, eso no me salva. El que yo pertenezca a una religión, eso no me va a salvar. El único que me puede salvar de las llamas del infierno solamente es Cristo.
no ser solamente porque algunos creen que Cristo fundó la Iglesia Católica o que sobre tu nombre es Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Cristo no vino a hacer una iglesia para que a través de esa iglesia seamos salvos. Cristo vino a ofrecer su vida. El templo, sobre quien Jesucristo fundó su iglesia fue sobre Él mismo. Él mismo es la iglesia, Él es la vida, Él es el camino, Él es el único que nos puede dar la vida eterna, nada más. No es ni un santo, no es ni una religión, no es ni mis buenas obras, no es ni yo venirme a parar aquí lo que me va a hacer más hijo de Dios. No, nada de lo que yo pueda hacer me va a salvar. Lo único que Dios toma en cuenta para yo poder ser salvo es la muerte del Señor Jesucristo. Y lo único que tengo que hacer es creer en la muerte del Señor Jesucristo para yo poder ser salvo. A lo mejor dirás, bueno, pues así es, yo desde chiquito creía. Bueno, la Biblia dice que los demonios creen en Dios, los demonios creen y tiemblan. Y ninguno de nosotros mostramos temor hacia Dios. En realidad, yo te podría decir que los narcotraficantes creen en Dios, los sicarios creen en Dios, la prostituta, el homosexual creen en Dios, pero no en el Dios de la Biblia. Porque si el sicario creyera en Dios de la Biblia, cambiara. Si el sicario creyera en el Dios de la Biblia, dejara de matar gente. Pero no, o sea, siguen matando gente, traen el crucifijo en el cuello y decapitando gente, pidiéndole a Dios, ¿sabes qué? Que no me cachen. Ahorita que estoy decapitando, el violador, que no me cachen ahorita que estoy violando. ¿Tú crees que ese es el Dios de la Biblia? No es el Dios de la Biblia. Es un Dios que ellos han creado en su imaginación. Un Dios que a ellos les agrada, pero que desagrada al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia lo único que quiere hacer con todo pecador es enviarlo al infierno. Por eso es que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vino a morir, a entregar su vida por los pecadores que crean en Él, que crean en su muerte. Él es el único camino que nos puede dar la vida eterna. No hay nada más que nos pueda dar la vida eterna, solo Cristo. Nada más. Fuera de Él, lo demás es basura. Dios no toma en cuenta nuestras obras para salvación, solamente la obra de Cristo. Dios te bendiga. ¿Qué Biblia es? No veo. Es Reina Valera. Gracias.